Bendiciones, hermano. Mi nombre es Zuleima Espinosa. Esto es Estudios Bíblicos en Píldoras de Fe. Vamos con el libro Segunda de Samuel, con esta serie de estudios bíblicos, a la lectura del verso 21, versículo 1 al 14. Segunda de Samuel 1 al 14. Eso se llama la venganza de los Gabaonitas. En esa historia vienen varios personajes como primero los Gabaonitas. Era un pueblo cananeo. Y en esos Gabaonitas engañaron a Josué para hacer un pacto de paz. Se vistieron de ropa, hicieron que venían de otras ciudades, que hacían un pacto, que no sé qué. Y ese pacto fue pues un pacto que hizo Josué. Pero cuando aquí estos Gabaonitas vinieron, porque es que les hicieron algo a ellos, y no sé, ellos engañaron a Josué, porque no se consultó a Dios qué hacer con esos hombres que venían disfrazados. Por eso que antes la gente se disfrazaba. Cuando Joab cogió a esa mujer astuta, le dijo, mira, ponte la ropa así, y dice esto también se disfrazaron. Los Gabaonitas se disfrazaron y engañaron a Josué y se hicieron pasar por gente. Pero entonces Josué, a pesar de que no les hizo daño, hizo un pacto con ellos, él en el juramento, ellos eran encargados, estaban como de servidumbre, llevando agua, llevando leña, y ahí estaban ellos ahí en su pacto con ellos. Pero hay otro personaje, que fue el rey Saúl. Él intentó exterminarlos, por esto llegó una hambruna a Israel. Mire, verá, con esos Gabaonitas ya Josué había hecho un pacto y ellos estaban en servidumbre, cargando agua, guardando leña, en servidumbre. Pero no podían llegar a ese pacto que ya se había hecho, ni el mismo Josué lo deshizo, porque él después se dio cuenta del engaño y dijo, no, pero es que eso es pecado, yo ya di mi palabra. Recuerden que la palabra que valía, él dijo, no, yo ya di mi palabra con esta gente, dejémoslos ahí. ¿Sí? A pesar de que él dijo, padre, no te consulté, yo debía haberte consultado. Pero a pesar de que Josué no consultó a Dios y hizo eso así, ya había había un juramento, había un pacto de paz entre los Gabaonitas y los israelitas. Entonces no podía llegar otro a desatar eso no sé. Sí. Entonces vamos a ver. El título es Venganza de los Gabaonitas. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová. Mire, hermano, una de las cosas que nosotros debemos de hacer es consultar al Padre para todo. Nosotros tenemos un mal hábito que consultamos a Dios cuando ya nos venimos a acordar de él, cuando ya hicimos lo malo, no cuando antes. Y David consultó a Jehová y Jehová lo dijo. Él le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Él mató a los Gabaonitas. Está diciendo, mire, el culpable es Saúl. Si ven cómo hay cosas que decretos que se heredan. Ya Saúl estaba muerto. Ya casi no quedaba gente de la casa de Saúl. Y mire lo que le dice Dios. No, es que eso viene de más atrás. El hambre que usted está sufriendo viene de más atrás. Cosas, hermanos, que nosotros llevamos. Por eso es que yo les digo tanto de orar por las ataduras generacionales. Cosas que a nosotros nos suceden no son, de hecho, cosas que a veces ni hemos hecho nosotros.
Son herencias, ataduras y ligaduras, cadenas generacionales que vienen de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos. Hasta 5 o 6 generaciones atrás. Por eso hay que pedir perdón por los antepasados. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, recordemos, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Mire que es que aquí ya le está diciendo que es que ellos no eran de los hijos de Israel, ellos estaban en servidumbre ahí con esa gente, pero estaban protegidos por ese pacto de paz que tenían con Josué. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré con vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Mire, él tuvo que llamar a esa gente. David tuvo que llamar a esos gabaonitas porque ya llevaba 3 años en hambruna. Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré, les dijo David. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Ay, Dios mío, la ley en esa época era muy dura. Recuerden, ojo por ojo, diente por diente. Digo, no es que nosotros no queremos que nos den plata, nosotros no queremos oro, nosotros no queremos riqueza, nosotros no queremos nada de eso. Lo que queremos es que nos den 7 para nosotros sacrificarlos. Esa ley antigua era muy dura, hermanos. Mire lo que los otros pedían. Y ahora en estos días veía por ahí una serie turca, algo que si entonces esta se casaba con la otra, el otro no le alegraba, entonces mataban a la mujer, mataban uno de la familia, y eso era una sola cosa que vi por ahí. Y mire que sí, así fue. David, ¿qué hizo? Se lo dio. Ya lleva 3 años aguantando hambre, lo dio. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Mire, yo no sé cómo hay gente que hasta riéndose dice: por Dios bendito, y saben que están diciendo mentiras y se ríen. No, sí, por Dios bendito. Mire, el juramento es muy delicado, hermano. Es que un juramento no es solamente algo del mundo material, es también algo del mundo espiritual. Y la palabra dice que no jure. Esa porque tenía un vicio de vivir jurando. Pero no le dio a Mefiboset, el hijo de Jonatán, su amado, que le decía que su amor era mejor que el amor de las mujeres, era un amor trascendente, se refería a eso. Y este hijo del rey Saúl, él dijo: no, a este no, el que era lisiadito, Mefiboset. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Ajá, los cuales ella había tenido de Saúl, Armone y Mefiboset, y a los 5 hijos de Mical, hija de Saúl, ay Dios mío, los cuales ella había tenido con Adriel, hijo de Barzillai, Mejolatita, y los entregó en recuerden que un problema con Rispa y con Mical. Mical fue la que se burló de David cuando David entró triunfante, que él bailó,
y se desnudó delante, pues se quitó su ropaje real y danzó para papá. Y entonces Mical se burló del rey. Y mira, rey, ¿cómo tú estarás? Que Dice que después de eso, Amor nunca más tuvo hijos, que hasta ahí fue. Vamos a ver qué pasó vamos a recordar aquí quién era Rispa. Recuerden que fue concubina del rey Saúl, conocida por su acto de vigilar incansablemente los cuerpos de sus 2 hijos, que fueron ejecutados por el rey David para apaciguar la hambruna del rey. Bueno, eso fue tremenda, porque ella tuvo 2 hijos con Saúl. Y cuando esto es otra historia que vamos a ver adelante, Rispa ahuyentaba porque los animales querían comerse sus hijos y ella no dejó. Esta era Rispa, concubina del rey Saúl. Y vamos a recordar a Mical. Era hija menor del rey Saúl y la primera esposa del rey David. Se enamoró de David. A pesar de su amor, la relación terminó en amargura y un profundo desprecio mutuo debido a las circunstancias políticas y la incapacidad de ambos de reconciliarse con el trato que él le dio a ella. Se enamoró de David y el rey, celoso y temeroso de David, le propuso a Mical por esposa a cambio de 100 prepucios de los filisteos, con la esperanza de que David muriera en el intento. Pero recuerden que cuando Saúl decidió matar a David, Mical le ayudó a escapar de él bajándolo por una ventana, ¿sí? Pero cuando David trajo el arca, se regocijó de euforia y danzó con alegría delante de ella. Mical lo observó por medio de una ventana y lo despreció y dijo que ese comportamiento no era indigno del rey. Como David era un adorador nato, ¿qué pasó a partir de esto? Provocó que David nunca más la tomara como esposa. A raíz de esto, Mical nunca tuvo pues más hijos y vivió una vida de amargura. Entonces vamos a volver a mirar aquí qué fue lo que pasó. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa. Rispa había tenido esos hijos con Saúl, y a 5 hijos de Mical. O sea, ahí estaban 2 de Rispa y 5 de Mical. Pues a Mical sí le sacó mucho, Dios mío. Sacó los 5 de Mical. Como ellos nunca se quisieron porque ella lo menospreció a él cuando él venía con el arca. Y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron junto a aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase de ellos de día, ni fieras del campo en la noche. Ya se dedicó a cuidar esos cuerpos. Imagínense el hedor y todo, y esa mujer ahí pendiente. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo,
de los hombres de Gabes de Galad, que los habían hurtado de la plaza de Betzam, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Él reunió todos esos huesos. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Selah, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Dios mío, esto sirvió, que fue una ley muy dura, pero esto sirvió también, hermanos, para que se recogieran todos esos muertos. En el tiempo tenían mucho valor después de que la persona moría, mucho porque el hueso, que la cabeza hemos visto. Pero después de esto, que David hizo esto, Dios fue propicio a la tierra después de esto. Eso vemos entonces aquí hasta el versículo 14. Bendiciones, hermano. Mi nombre es Zuleima Espinosa y esto es Píldoras de Fe, Estudios Bíblicos, más fe y más amor.